les va bien, seguramente les va a subir la nota. Hola Gisela, buen día. Ya está. ¿Tenemos algo más aquí? Hola. Nada más. Todos los presentes. Excelente, pues Gisela, es viernes y mi cerebro lo sabe. Voy a corregir pruebas todo el fin de semana. Todos los coperos que están aquí son de filo, por lo tanto, todos saben que hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, se abre la prueba de filo y que yo voy a estar atentísimo, ojalá ahora sí, en el enlace, ya que ayer justo cuando algunos compañeros me preguntaron, yo estaba entrando a exponer, ¿ya? Justo era mi turno cuando me preguntaron. ¿Bien? Ya, listo. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Esta temporada se va a tratar solo de problemas, ¿ya? De los grandes problemas de Latinoamérica que hemos venido hablando hasta ahora ya largamente, pero que ahora vamos a afrontar, ojalá, con mayor profundidad que anterior, ¿ya? Por lo tanto, si yo le hablo de problemas de Latinoamérica, ¿de qué creen que vamos a hablar esta temporada? Si los típicos problemas que tenemos todos los países latinoamericanos son los mismos, no hay una diferencia. ¿Qué problemas podrían ser? Basado en su vida cotidiana. ¿Qué problemas enfrenta Latinoamérica? Problemas. ¿Cuáles son los típicos problemas? ¿Ya? Ya. Ahí está. ¿Cierto? De eso estamos hablando. De eso estamos hablando, ¿cierto? De eso vamos a hablar. ¿Ya? Es inherente a todo el continente latinoamericano, ¿cierto? ¿Qué continente, qué país en Latinoamérica no tiene este problema? ¿Podrían nombrarme alguno que estuviera exento de esta problemática y de otras? Salud, educación, conectividad, impacto de la pandemia. Me parece que no. ¿Ya? O sea, si alguien tiene algún país por ahí que me lo diga y lo dejamos ahí como referente. Un país que no tenga un grave problema de pobreza en Latinoamérica. ¿Ya? En Latinoamérica. Me parece que no. Miren, la pobreza en América Latina, así de sencillo, y el objetivo es analizar los tipos de pobreza que afectan a América Latina y sus consecuencias en la población, porque no hay un solo tipo de pobreza. Quizás alguno de ustedes se sienta identificado a través de su grupo familiar o de algún amigo del sector donde vive con algunos de los tipos de pobreza que le ha afectado y hacer una especie de comparación con los diferentes países de este continente. Hecha esta introducción, ya yo creo que estamos en condiciones de comenzar. Bien, miren. Como siempre, el profesor hace un marco teórico muy breve, ¿cierto?, para definir, ¿sí?, qué es la pobreza. Si no sabemos qué es la pobreza, ¿cierto?, ¿cómo entonces vamos a investigar o estudiar la pobreza, ¿cierto? ¿Qué es la pobreza? Muchas veces está relacionado solo con lo económico, ¿cierto? Ya lo vimos una vez en Educación Ciudadana con la pobreza multidimensional. En este momento nos vamos a remitir a términos más económicos y a través del bienestar, ¿ya? ¿Qué es la pobreza? Es simplemente la falta, ¿cierto? La privación, ¿cierto? Ahí, de bienestar, pero de manera, ¿cierto?, de manera considerable, de manera dramática, sustancial, ¿cierto? La incapacidad de acceder a ciertos bienes, a ciertas servicios, a ciertas capacidades que son básicas y al cual todo ser humano debería poder acceder, ¿ya? Y que son muy necesarias para que nuestra sociedad, nuestro Estado, ¿cierto?, en su conjunto funcione. Ustedes pueden observar algunos países de Latinoamérica en los que ustedes, si estudian con detención, pueden llegar a la conclusión de que simplemente nada funciona. Ustedes dicen, mira, ahí nada funciona, ¿ya? ¿Por qué? Porque las necesidades básicas que debemos afrontar todos los seres humanos que vivimos dentro de una sociedad, tales como educación, salud, seguridad, ¿cierto? Miren, educación, salud, seguridad y derechos básicos tales como la alimentación, ¿cierto? La alimentación. Simplemente poder acceder a agua potable. No existen, ¿ya? En algunos de estos países no existen o existen de manera bastante precaria, ¿ya? La Organización de Naciones Unidas, ¿ya?, tiene su subdivisión, ¿cierto?, que es la UNESCO para la educación y la cultura, establece 3 situaciones de pobreza, ¿ya? Uno es netamente económico. Si su ingreso está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cuál es la línea de la pobreza, tercero medio? ¿Cuál es la línea de la pobreza en Chile aproximadamente? ¿Qué cantidad de dinero en Chile marca de la línea de la pobreza? Es decir, una persona que gane
esta cantidad de dinero hacia abajo se considera bajo la línea de la pobreza. ¿Alguien sabe? No lo googleen, estoy mirando. ¿Alguien sabe? Un poco más, Matías. Mire qué interesante la cifra de Matías. Súper interesante la cifra de Matías. ¿Ya? Porque él propone 114, 140, un poco más, Catherine, un poco más, Matías, un poco más, poquito más. Bueno, para que no sigan adivinando, yo les voy a decir 170. ¿Y saben por qué es importante que 170? ¿Por qué el IFE para una persona son 177.000 pesos? Ahora saben. Porque ahora esa persona recibiendo 177.000 pesos como ayuda estatal no puede decir que está bajo la línea de la pobreza. Miren qué interesante. Porque al ganar 177 está por sobre la línea de la pobreza, es decir, esa persona no es pobre. No es pobre. ¿Ya? Por eso. Bueno, ahí lo saben. Otro, número 2, posee servicios básicos necesarios, ¿cierto? Usted posee agua potable, energía eléctrica, un servicio de salud adecuado, que es lo mínimo, ¿cierto? Por supuesto, buscate, y esa es otra discusión. Ya vamos a ver. ¿Alguien recuerda cuál fue la primera ayuda económica del Estado de Chile en pandemia? ¿Alguien se acuerda cuánto fue? Les voy a hacer un spoiler. ¿Alguien se acuerda cuánto fue? 65.000 pesos, Matías. Ya, déjenmelo ahí. 65.000 pesos, déjenlo ahí en stand-by, ¿ya? Es como el inicio de ver lo que vamos a ver, ¿ya? Y en tercer lugar, claro, ahora me van a decir con 65.000 pesos no pagamos ni el pan. Por supuesto, pues, por supuesto, ¿ya? Y en tercer lugar, capacidades básicas para funcionar en sociedad, ¿cierto? Es decir, ahí estamos hablando de educación. Podemos ir, profundizar y decir necesidades básicas para desarrollar una sociedad. Sé leer, escribir, sumar, restar, multiplicar. Sé cómo se financia un Estado, sé educación básica, educación ciudadana básicas, sé por qué tengo que ir a votar, por ejemplo, ¿ya? Si no hay participación, bueno, nunca va a cambiar nada. Miren el gráfico, por favor, llegamos hasta 2019, ¿ya? Y vemos un aumento, ¿ya? Vemos un aumento cuantitativo, ¿cierto? 2014 hasta 2019, porcentaje de población, ¿cierto? Porcentaje de población, ¿cómo ha aumentado la pobreza? Es decir, esto se lee así. 7,8% de los habitantes de América Latina eran pobres en 2014 y el 2019, sin pandemia, 11,3%. ¿Ya? Y en millones de personas, 46 millones de personas en 2014 eran pobres, ¿ya? Eran pobres extremos, ¿ya? Y 70 millones de personas eran pobres extremos. ¿Por qué? Porque en morado está la pobreza extrema, o sea, vivir con $1 o menos, ¿ya? Y arriba en celeste está la pobreza, es decir, 2019, en América Latina, 187 millones de pobres, ¿ya? Hay tipos de pobreza, la pobreza como modo de vida. Esto a ustedes les puede sonar, incluso en algunos momentos van a hacer alusiones a ciertos personajes aquí en Chile, los que llaman con 2 sílabas, con N, ¿ya? Muchas personas que simplemente, esto es lo más dramático, que abandonan toda esperanza. No hay ninguna esperanza de superación. La pobreza siempre la voy a tener que vivir porque de ninguna manera esto va a cambiar, nunca va a haber una reforma. No, esto nunca me va a tocar a mí, ¿cierto? Y es un modo de vida, es una pobreza, ¿ya? Como modo de vida, la gente que prácticamente vive en la calle y que se ve exenta de toda oportunidad y de toda posibilidad de escalar socialmente y económicamente, ¿cierto? Pero también llegamos a cierto tipo de personas, ¿cierto? Que simplemente se ausenta, ¿ya? Se ausenta de todo el sistema porque lo niega y no quiere pertenecer, no quiere trabajar, ni quiere estudiar, ¿ya? Por lo tanto, desconfía de esos mecanismos de movilidad social, aunque existen. ¿Han escuchado ustedes? Yo lo escucho diariamente. Alguien que dice, sobre todo, edad de ustedes, dice, no, yo todavía, siendo que está muy equivocado, yo no voy a ir a la universidad porque la universidad es muy cara. Y yo no tengo plata. Mi familia es muy pobre. Oye, ¿quién tiene más posibilidad de ganar la gratuidad? ¿Esa persona o un joven de clase media? Y todavía estamos con ese discurso de que yo no tengo ninguna posibilidad porque soy pobre y la universidad es cara. Oye, ese tiene posibilidad de ganar la gratuidad. Ese es. ¿Qué es lo que necesita? Bueno,
necesita que cubramos sus necesidades educativas, le entreguemos una educación de calidad, y a través de esa educación de calidad pueda superar ese gran obstáculo, ¿ya?, de selección, que es la prueba, ¿cierto?, de ingreso a la universidad. Ese es su obstáculo. Pero ¿será su obstáculo el ser pobre? ¿Qué es? El tener una baja condición económica y por lo tanto no poder pagarla. Me parece que la oportunidad esa hoy día está. No alcanza para todos, lamentablemente, llega al 60%, ¿ya? Pero está. Si alguien no está de acuerdo conmigo, por favor vaya diciendo, ¿ya? Esa persona la puse de ejemplo porque está vendiendo dulces, ¿cierto? Y dice, tengo hambre, pero miren su edad. Miren su edad. A mí eso, algo me pasa, ¿ya? Algo me pasa. Y no me quedo, claro, Catherine, justamente eso iba a decir, no me quedo en el no puedo. No me quedo en el no me quieren, la sociedad me rechaza. No, viejo, no. No, yo te aseguro que están todas las posibilidades hoy día, las oportunidades hoy día están. Hoy están, ya no vivimos en la década de los 50, están. Es difícil, falta mucho que hacer, sí, pero con respecto a la segunda parte que acabo de explicar, me parece que la oportunidad está. Me parece que hoy en día hay una presencia en ese sentido, ¿ya? Que, por supuesto, nuestras madres siempre tuvieron la esperanza de que ustedes, sus hijos, yo soy hijo de una madre, fuéramos más que ellos, ¿cierto? Abandonemos esa pobreza como modo de vida, ¿ya? La cual se evidenciaba de manera enorme en Chile hasta la década del 70 y principios de los 80 aproximadamente, ¿ya? Ese modo de vida, cualquier país de Latinoamérica, ¿cierto? Ese modo de vida en Chile, que ustedes lo vieron en segundo medio, en la gente que lamentablemente tenía que vivir a la orilla de lo que se llama el Sajón de la Guada, en Santiago, y que posteriormente se trasladó a poblaciones tales como La Legua y La Victoria. ¿Bien? Esta imagen quizá alguien ya la haya visto y habla mucho de la oportunidad en estos contextos, película Machuca. ¿Alguien vio la película? ¿Se acuerda de esta imagen? Este caballero es el papá de ese niño y esos niños son amigos, van al mismo colegio pero son de clases sociales muy diferentes. Entonces él le dice, ¿quién es él? ¿Quién es este rubio? Es mi amigo, le dice él, tu amigo. Y le dice, ¿sabéis dónde va a estar tu amigo en unos años más? Estudiando en la universidad. ¿Y tú? Limpiando baños. Y después en unos años más, ¿sabéis dónde va a estar tu amigo? Trabajando en la empresa de su papito. ¿Y tú sabes dónde va a estar? Limpiando baños en la empresa de tu papito, de su papito. Y después en 30 años más, ¿sabes dónde va a estar tu amigo? Va a ser el dueño de la empresa del papá. ¿Y sabes dónde vas a estar tú? Le dice al hijo, limpiando los baños en la empresa de tu amigo, que ahora él va a ser el dueño. Esa es la elección de la pobreza como modo de vida. Y así me parece que fue hasta la época que yo he dicho. Esto está contextualizado en los 70. Si alguien vio Machuca, lo recordará la escena, ¿ya? Pero me parece que hoy en día las oportunidades están mucho más abiertas, ¿ya? Igualmente debemos abordarlo desde la crítica. La pobreza rural. Si alguien ha vivido en el campo, hoy en día está conectado de una zona rural o ha visto una zona rural, por supuesto que es mucho más acentuada la pobreza en estos lugares. También podemos remitirnos al Chile de la década de los 50, ¿cierto? Incluso hasta los 70, donde todavía, a pesar de la gran migración campo-ciudad que hubo, había una gran cantidad de personas viviendo en prácticamente una vida de miseria en el fondo del patrón, porque ni siquiera el terreno era de ellos, en una vida de pobreza. ¿Por qué? Por la falta de oportunidades. Si en el campo, ¿cuál era la esperanza? Era levantarse, trabajar, la vaca, la lechuga, la papa, acostarse, trabajar, y era un círculo del cual nadie salía. El hombre y la mujer trabajando en la cocina de la casa patronal del patrón, ¿cierto? Y los hijos, ¿dónde? Los hijos aprendiendo a leer y a escribir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se decía así, ya estuvieran buenos, ya estuvieran grandes, para ir a pelar el ajo al campo. ¿Alguien ha escuchado eso? Ir a pelar el ajo al campo. Bueno, de eso se trataba, sin ninguna oportunidad, sin ningún tipo de oportunidad, prácticamente gente que vivía, ¿por qué no decirlo?, muy en la ignorancia, ¿cierto? A pesar de que ya a partir de los 80, y ahí con la vuelta a la democracia, hay un gran impulso para que al menos los jóvenes cambien este modo de vida y migren hacia las ciudades. Miren este gráfico, esto es lo que yo les digo siempre, esto es inherente a cualquier país
Latinoamérica, ¿cierto? Esta es la proporción primero de la población rural sobre la población total, ¿cierto? Población rural sobre la población total. Entonces, ¿qué porcentaje de la población vive en zona rural en estos países latinoamericanos? Mire Chile, el 12%, ¿ya? 12%. Pero mire Guatemala, por favor, o sea, el 49% de la población de Guatemala vive en zonas rurales. Miren Haití, ¿cierto? 41%. Por lo tanto, son bastante disminuidas las capacidades económicas de una persona que vive en zona rural. Estamos hablando del campesino, no del dueño del terreno ni del latifundio, del campesino. Son bastante disminuidas sus posibilidades en una zona rural, ¿cierto? Aquí tenemos otro gráfico y este es mucho más dramático, ¿cierto? Porcentaje de la población en condiciones de pobreza según área de residencia o rural, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, vámonos a Guatemala, ¿cierto? Y en azul tenemos la pobreza en zona urbana, ¿cierto? Y en rojo tenemos la pobreza en zona rural. El 70% de la población que vive en la zona rural es pobre, o sea, es mucho, ¿cierto? Es realmente dramático. Aquí no aparece Chile, no podemos hacer la comparación, pero mire versus Uruguay, bastante disminuido, ¿cierto? Ha logrado crear una industria, sabemos que tiene una economía bastante más sólida y por lo tanto eso ha beneficiado la migración del campo a la ciudad con mejores expectativas de vida, ¿ya? Esa es la vida, ¿ya? Eso no es Chile, ¿cierto? Es otro país de Latinoamérica, pero podríamos identificarlo con cualquier zona agraria. Hoy el campo en Chile, al mismo tiempo, tenemos que decirlo, está bastante tecnologizado. ¿Alguien ha ido al sur de Chile y ha visto el campo? O sea, nos vemos a Don Pedro con una... No es muy común ver a Don Pedro con una yunta de bueyes y con un arado de tracción animal. Vemos el tractor, ¿cierto? Vemos el tractor, vemos bastante maquinaria y en ese sentido han habido grandes avances. Pero esto no es inherente a todos los países latinoamericanos. Hay países latinoamericanos en que todavía el cultivo es como en Chile en la década, quizás en el siglo XIX. Quizás en el siglo XIX, ¿ya? O sea, esto es bastante precario, o sea, a mano, digamos, ¿ya? Bastante a mano, similar a una economía de subsistencia. Las zonas rurales de Haití. Piensen ustedes en un país como Haití, ¿ya? Quizás el país, podríamos afirmar, el país más pobre de Latinoamérica, con un Producto Interno Bruto bastante bajo, ¿ya? Donde no todas las personas acceden a la educación, hay bastante analfabetismo, bastante pobreza, es un país aún bastante supersticioso, como yo lo explicaba anteriormente cuando vimos las dictaduras, lo que pensaba la gente en Haití de su dictador Papa Doc, que pensaba que era un demonio al cual las balas le atravesaban. Pensemos en la situación precaria en la que ya vivían y ahora cuántos años pudo haber retrocedido, quizás décadas, luego del último terremoto, ¿ya? Luego del último terremoto en el cual todavía se encuentran personas desaparecidas. O sea, su economía tiene que haberse desmoronado y haber retrocedido por lo menos 40 o 50 años, todo lo que se había avanzado, ¿cierto? Sobre todo en las zonas rurales, donde yo les puedo decir que la gente come una vez al día. Yo estuve ahí. No hay agua potable, no hay energía eléctrica, por supuesto, no hay internet, ya no hay acceso a conectividad. Ya es la zona rural allá sí que es real. Bien. Chile, la pobreza en las zonas rurales duplica los índices en zonas urbanas, ya se los comentaba, ¿cierto? Es decir, si 5 de cada 100 personas son pobres en Chile en una zona rural, en una zona, si 10 de cada 100 personas son pobres en una zona urbana, entonces es el doble en una zona urbana. En este caso, aproximadamente el 22% de la población. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres hasta el día de hoy deciden que sus hijos no terminen la educación media, por ejemplo, y ya desde octavo básico, bueno, tiene que ir a trabajar. Si no terminamos la enseñanza media, por supuesto no podemos acceder a ningún tipo de educación superior, ¿cierto? No podemos acceder a un título técnico que sería de mucha utilidad en una zona urbana, ni pensarlo acceder a la universidad. Por lo tanto, eso provoca mayor pobreza, es un factor, es un síntoma que podemos adjudicar a la pobreza en las zonas
rurales en nuestro país. Pero también hay pobreza urbana, también hay bastante pobreza urbana, y esta dice relación con bolsones de pobreza, que están claramente identificados. No me lo digan, ¿cierto? No me lo digan, por favor, porque aquí no queremos estigmatizar a nadie, pero todos vivimos en Copiapó. Yo estoy en este momento en Caldera, y yo tengo aquí, por lo que escucho, me dicen vecinos, mi familia, yo tengo claramente identificado en Caldera dónde están los bolsones de pobreza. Porque hablan de la población X, Y, Z, y dicen, ah, los de allá, o ah, es que allá la gente. ¿Lo tienen ustedes identificado en Copiapó? A mí me parece que sí, yo he escuchado, no conozco ninguna, ¿ya? Y uno cae en ese problema de estigmatizar, ¿cierto?, a estas poblaciones que sobre todo están en la periferia, ¿ya? En la periferia de la ciudad, y que no pueden acceder, no tienen acceso a todos los bienes y servicios que nosotros vivimos, que nosotros tenemos, los que vivimos un poco más cerca quizás del centro de la ciudad, ¿ya? Y que sobre todo nos cargamos con el estigma, ¿ya? Por lo tanto, esas personas, ¿a qué se ven enfrentados? Esas personas se ven enfrentados a una ausencia del Estado en los lugares de residencia, donde el Estado no llega con servicios tales como la policía. ¿Llegará a esos lugares, al pie del cerro, en Copiapó? ¿El agua potable? Sí, no, tendrá que pasar un camión entregando agua. ¿Energía eléctrica hay? ¿O las poblaciones, los pobladores se cuelgan a la energía eléctrica con todo el riesgo de electrocutarse y de incendio que esto involucra, además de ser considerado un delito? ¿Habrá una conectividad a Internet aceptable para que los alumnos, los niños, los estudiantes que habitan ese lugar puedan desarrollar su proceso educativo como corresponde? Esos son los cuestionamientos que pueden hacer, y como se dan cuenta, no solamente ha hablado de una pobreza económica, sino que ha hablado de una pobreza en sentido multidimensional. ¿Llega la ambulancia a buscar a esa persona de tercera edad, oxígeno dependiente? Todos esos cuestionamientos nos podemos hacer, y que involucran, por cierto, a pobreza urbana, ¿cierto? Sobre todo arraigada en estas poblaciones periféricas que son considerados grandes bolsones de pobreza, pero también nos encontramos problemas de tráfico de drogas, ¿cierto? Ya. Miren este gráfico, podemos ubicar a Chile, ya acá tenemos 4 colores, y es la evolución estimada de la población urbana en Latinoamérica en ciertos países. ¿Cómo ha crecido? ¿Ya? Desde el 90, tengo el dato hasta el 2020, súper actualizado, Chile, ¿cierto? ¿Cómo ha aumentado? Y sobre todo entre 2010 y 2020. Esto producto de la gran migración campo-ciudad en busca de mayores oportunidades. ¿Podemos ubicar otro país? Brasil, mire, exponencialmente, un país con bastante zona rural, también ha crecido bastante su población urbana. ¿Qué otros problemas tenemos en la población urbana? Mire, ¿ya? Tienen una población urbana, ¿cierto?, que está bajo la línea de la pobreza y bajo la línea de la indigencia. Podemos ir a Chile, ¿cierto?, con estos indicadores que observamos acá y compararlos con otros países. Probablemente luego ustedes lo pueden aumentar para tener una mejor visión de los porcentajes. ¿Qué ciudad es esa? Cristo, es un cerro. ¿Alguien sabe? ¿Qué ciudad será? No, no me digan que no saben. ¿De verdad? Yo creo que saben. ¡Despierten! ¡Hagan un punto! ¡Despierten! Cerca, Matías. Cerca de Brasilia. Sí, cerca de Brasilia. ¿Río de Janeiro? Claro, por supuesto. Río de Janeiro, Río de Enero en español, ¿cierto? Río. Claro. Sí, Adrián, Río. Ahí está el Corcovado, ¿cierto? Lo que se veía el Cerro Corcovado, y ahí está el Cristo del Corcovado, ¿cierto? Que está así, ya que ha sido iluminado, bien bonito. Ya, pero miren el contraste. O sea, allá en el cerro está lleno de turistas que pagaron una cantidad de plata descomunal porque les mostraran el Cerro Corcovado, ¿ya? Y sacarse fotos en el Cristo. Y aquí, el contraste. ¿Qué marca esta foto? Esa es la pobreza urbana. En el contexto, recordemos que es Chile, la región latinoamericana. No tenemos que estar solamente en Chile, podemos viajar. Nos fuimos a Río de Janeiro, ¿ya?
Y ese es el contexto de pobreza urbana en el cual se vive allá, o sea, una casa sobre otra, ahí no hay ningún orden. ¿Cómo se llama ese tipo de población, de bolsón de pobreza? Las favelas, Aide. Brillante, Aide, súper, las favelas, claro. Terrible, o sea, no entra la policía. Lo invito a ver una película que se llama, quizá alguien aquí va a saber qué película voy a nombrar. Ya. ¿Alguien sabe qué película voy a nombrar? Ya, a lo mejor alguien sabe. Que pum. La ciudad de Dios, brillante, Maximiliano. Yo lo invito a ver esa película, ¿ya? Me parece que es para mayores de 18 años, por lo tanto, de 16 años, por lo tanto podrían verla, ¿ya? Esa película, bueno, muestra todo el drama de la pobreza multidimensional en todo su ámbito acerca de las favelas. Se llama La Ciudad de Dios, ese pequeño. ¿Se acuerda, Maximiliano? Claro. Olga me dice, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, incluso hay proyectos de poder, ¿cómo decirlo? Parcharlo en alguna medida, ¿ya? Así como contenerlo para que no se venga abajo. Y a pesar de que aquí en Chile no se le va a venir encima a ninguna población, un riesgo similar corre el Morro de Arica. Mire, articulamos con geografía. Claro, Olga. Entonces, allá, esta es la vista aérea, no se entiende, no se entiende. Aquí no entra la policía, aquí no entra nadie, ¿ya? Sí, peaje para entrar a la favela, poco menos. Pero hay lugares donde ha surgido esto, miren, el turismo de la pobreza, pobreza urbana, ya, uno más en la favela. Y es decir, la gente paga porque por un paquete turístico para recorrer la favela y todo el drama de esa gente, por favor, déjenme ahí en los comentarios qué piensan. Imagínense que aquí en Chile la gente pagara por ir a una población con graves problemas de pobreza, ¿ya? Bueno, en Brasil ocurre, hay todo un paquete de turismo para visitar estos lugares. O sea, claro, por supuesto, o sea, juegan con el drama humano, o sea, esto es terrible, esto no debería ocurrir, ¿ya? ¿Cómo la caracterizamos? Con bajos ingresos, ¿cierto? No creo que la pobreza las creencias. No, por supuesto que no, es algo para ir a solucionar, Katy. Claro, exactamente, no es algo para, no es algo para jugar, ni visitar de esa forma como turista, o sea, te vengo a ver. ¿Ya? Bajo ingresos, por supuesto, ¿cierto? La capacidad económica, ese tipo de carencia, donde la gente no puede acceder a un mercado del trabajo porque tiene una calificación muy baja. Yo solamente sé manejar una pala. Bueno, por el mínimo, a poder acceder a eso, ¿cierto? Y no puede pasar del umbral de la línea de la pobreza porque también hay una familia a la cual debería mantener. Por supuesto, hay un bajo capital humano, se retiró del colegio, no enviaba las tareas, por lo tanto se aburrió y se retiró del colegio porque el profesor lo presionaba y llamaba al apoderado, se retiró, entonces no terminó la enseñanza media. Como no terminó la enseñanza media, entonces no pudo acceder a una educación superior que lo hiciera transitar a una mejor calidad de vida. Y por supuesto un bajo capital social, ¿cierto? Porque lo consume en la pobreza urbana, a la pobreza urbana la consume el medio en el que desarrolla. Le van a entregar gratis la droga primero y después la droga lo va a comenzar a consumir. Y quizás hasta se convierta en un traficante porque hay un bajo capital social. Todo el medio que lo rodea es similar, ¿cierto? Es similar y no va a poder salir de ahí. O un bajo capital financiero, por supuesto que sí, no tiene acceso, como no tiene acceso a ingresos, no tiene acceso a un capital financiero. No puede acceder a un crédito, no puede acceder a préstamo, por lo tanto cae en un círculo vicioso de la pobreza del cual no puede salir. ¿Ya? Pobreza de género, ¿ya? Por supuesto que hay una brecha salarial en cifras, ¿cierto? Es innegable. Mira, aquí hay bastante para discusión. Y la pandemia ha venido a revelar esto porque muchas mujeres han perdido el trabajo por el impacto de la pandemia, ya lo vamos a ver más adelante, en otro capítulo, o han debido renunciar a sus trabajos. ¿Por qué? Porque la mujer siempre, lamentablemente, ha asumido, Katy, Olga, el rol reproductivo, el rol del cuidado, y lo vemos reflejado incluso en la elección de las carreras. Si yo pregunto a todo el nivel de tercero medio, qué carrera quieren, a las mujeres, qué carrera quieren estudiar, yo les aseguro que se van a inclinar más por el lado de servicios, salud quizás, que por el lado de las ingenierías. Miren, interesante.
¿ya? Pero yo les aseguro que regularmente los resultados que se arrojan son esos. Y por lo tanto existe una brecha salarial. ¿Dónde está el tema de discusión? ¿Ya? Y que muchas veces a mí los alumnos me discuten en este sentido, es cuál es la metodología. Imagínense lo siguiente. A todo este curso, todo el curso de los 3 terceros medios, ¿ya? En 5 años más yo les pregunto, ¿qué estudiaron? Y unos me van a decir esto. Y en 10 años más, miren, 10 años más, casi a los 30 años algunos, yo les voy a preguntar qué estudiaron y cuánto dinero gana cada uno de ustedes de sueldo. ¿Ya? Les voy a preguntar a todos, por tanto van a responder hombres y mujeres. Y de todos los sueldos de los hombres voy a sacar un promedio. Sabemos sacar el promedio, ¿cierto? Y de todos los sueldos de las mujeres voy a sacar el promedio. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con eso? Y que por eso se produce la brecha salarial. Que los hombres, ¿ya? A nivel mundial, me van a decir, yo estudié una ingeniería y gano tanto. Yo estudié arquitectura y gano tanto. Yo estudié X y gano tanto. Yo emprendí y gano tanto. Yo soy ingeniero comercial y gano tanto. Vamos con las mujeres. Me van a decir, yo soy médico y gano tanto. Yo soy ingeniero y gano tanto. Pero yo soy enfermera y yo soy profesora y gano tanto. Y me van a decir, y yo soy dueña de casa y no tengo sueldo. Y ahí está la brecha. Ahí está la brecha. Ya, entonces, en líneas generales, ¿a qué lo podríamos atribuir? ¿A qué lo podríamos atribuir? ¿Lo podríamos atribuir en que el colegio Héroes de Atacama le pagan menos a las mujeres que a los hombres? ¿O podríamos llegar a atribuirlo en que las mujeres dedican mucho más tiempo al cuidado de sus familias, uno, y las mujeres eligen carreras de los servicios que tienen una menor remuneración que los hombres? Les pregunto, opiniones. No pueden dejar pasar esta oportunidad de opinar respecto a esto. Y esto es un drama que se vive en toda Latinoamérica. Miren, 27% menos que los hombres en Chile. En Chile. Vamos a ver si traje otra lámina al respecto. Esta también, ¿ven? ¿En qué se desempeñan? Miren, esto a nivel latinoamericano y es año 2020, Katy, Olga, año 2020 este dato. Celeste, hombres, azul, mujeres, y la pregunta es, ¿en qué área ustedes se desempeñan en su trabajo? Y miren lo que responden a nivel latinoamericano. Miren la minería, por favor. Mujeres, hombres. En la construcción, mujeres, hombres. Vamos con el contraste. Actividades de atención, hombres, mujeres. Enseñanza, o sea, profesores, totalmente liderado por las mujeres. Enseñanza, mujeres, hombres. ¿Ya? Podríamos decir o buscar otra. Actividades del hogar, hombres, las mujeres. Yo creo que ahí está el problema. Ahí está el problema. Ya, ahí está el problema. Bueno, a nadie se le ocurrió nada. A nadie se le ocurrió nada. Pero aquí hay algo muy decidor. Sin embargo, reciben menos ingresos que los hombres, sufren algún tipo de discriminación, sí, frente al momento de ser elegidas, quizás. Poseen menos oportunidades de formación, no lo creo, pues esto lo afirma el autor, ¿cierto? La CEPAL, menos oportunidades de formación. ¿Creen ustedes que una mujer en Chile tiene menos oportunidades de formación que un hombre? Yo no lo creo, porque a la universidad en Chile van más hombres o mujeres, ahí se las dejo, ¿ya? Y no cuentan con el apoyo para el cuidado de sus hijos. Claro, ahí hay un grave problema, por lo tanto tienen que invertir más horas en el cuidado del hogar, lamentablemente, ¿ya? A pesar de que hay mujeres que lo hacen voluntariamente y de mucho gusto. Yo he escuchado mujeres que dicen, no, yo quiero hacer esto. Yo quiero dedicarle mi vida a cuidar a mi familia. ¿Ya? No sé si ustedes lo han escuchado, por supuesto cada vez menos, pero existe. Esa es la libertad. Oye, nadie opinó. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron dormidos? La verdad es que no sé qué opinar en sí. Ya. Ya, Katy. Lo que pasa es que justamente yo he evidenciado con esta diapositiva que no realizan el mismo trabajo. Lo que yo pongo, el punto que yo hago es que no es el mismo trabajo. Ahora, si usted tiene evidencia de que es exactamente el mismo trabajo, profe de historia, mujer, profe de historia, hombre, colegio de Atacama, exactamente la misma cantidad de horas, 42, como hace este profesor, y yo gano más dinero que la profe que es mujer, claro,
Claro, pero eso la invito a que nos envíe la evidencia, ¿ya? O que nos cuente, porque aquí la comparación está en diferentes trabajos, o sea, claro, sí, pero es meterse más allá para la economía, pero sí, Matías, exactamente eso es. Es decir, cuando saco el promedio de todo. Pero mire, acá hay un problema, porque sabemos que, por ejemplo, las actividades de atención y la educación paga menos sueldo que las actividades de la minería. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí. ¿A qué se dedican las mujeres más en América Latina, según encuesta realizada por la CEPAL el 2020? Justamente a esas profesiones. Y los hombres, mucho más a la minería. Y ahí se produce la diferencia. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Quedó claro el punto? Espero que sí. Si no, me lo dejan en los comentarios. Y si no están de acuerdo conmigo, sería espectacular. Porque eso es lo que el profesor busca aquí en Filosofía y Educación Ciudadana. ¿Ya? Tenemos una pobreza infantil. Por supuesto, ¿cierto? Una pobreza infantil que también ha quedado en evidencia con la pandemia. A jóvenes, sobre todo preadolescentes, que han tenido que salir a trabajar y dejar el trabajo, ¿cierto? Abandonar la escuela. Por otro lado, también tenemos una pobreza infantil, podríamos decir, multidimensional en el ámbito de la conectividad. Ustedes mismos, quizás, ¿cuántas veces ya hemos hablado de este tema? Profe, no me puedo conectar. Porque tengo conexión en la casa de mi abuelo y no he ido, entonces la prueba y no puedo ver el video y ¿sabes? Me llegan correos de ese tipo todos los días, ¿ya? Y por eso es que comprendo mucho la situación y tengo mucha paciencia en el sentido de las evaluaciones. Pero sí, se evidencia. Pensemos Guatemala otra vez. ¿Cuánta gente vive en zona rural? ¿Cuánto deben atravesar para llegar al colegio? Si es que van al colegio. Son países en Centroamérica en los que tienen que tener cuidado, incluso con que una serpiente venenosa se les cruza en el camino cuando van a la escuela. Hasta esas preocupaciones tienen, que nosotros no tenemos. ¿Ya? Lo más peligroso que hay aquí una araña de rincón. ¿Ya? Buscamos Chile, mira, ahí está, bastante disminuido, ¿ah? Bastante disminuido. El 5%, ¿cierto? Niños en hogares pobres, y el 5% en hogares indigentes y el 17,5% en hogares pobres, ¿ya? Pero, disculpe Gisela, ¿ya? Hay que hacer ciertos contrastes, ¿cierto? Dice UNICEF. UNICEF de las Naciones Unidas, ¿ya? No es cualquier fuente. Actualiza la estimación de pobreza infantil. Argentina alcanzaría a más de 8 millones de chicos y chicas, ¿ya? Más de 8 millones. Ahora, proporcional, ¿cierto? Argentina tiene una población, sópleme Gisela, de cuánto es, pero es bastante mayor que Chile. Entonces, en proporción, ¿cierto? También hay que tener ese cuidado. Pero alcanza aproximadamente a 8 millones. 40 millones, podría confirmármelo si es que pudiera. Porque para ver la proporcionalidad, ¿cierto? Pero es una población mucho más grande que Chile. Ya estoy seguro de eso. ¿Ya? Para que vean el nivel de pobreza que, como repito, es inherente a los países latinoamericanos. ¿Por qué puse esto? Porque si bien aquí dice que mire el nivel de pobreza, ¿cierto? De Chile y de Argentina, parece bastante bien. ¿Qué pasó año 2020? ¿Qué pasó cuando vamos al año 2020? Porque eso es 2019. Pasa esto, ¿cierto? La otra cara, ¿cierto? La otra cara. El 21,1% de los menores de edad en Chile, ¿cierto? Se encuentran en situación de pobreza. Es decir, 21 de cada 100 son pobres. Ahora, esto trasciende a nivel mundial. Salimos un poco de Latinoamérica y miren, por favor. Miren, si esto no es solamente acá. Chile, el 21,5% de los niños son pobres. Mire Turquía. Oye, 25,3%. Israel, ¿cierto? Potencia en la vacunación, 23,2%. España, 22%. Y Chile con el 21%. O sea, sigue muy de cerca a estos otros países que consideramos desarrollados. Por lo tanto, la pobreza en términos de la niñez, ¿cierto? De afectación a los niños, no es menor a nivel mundial. O sea, a nivel mundial. Miren Estados Unidos, Chile 21,1 y Estados Unidos 20,9. O sea, nos vienen pisando los talones. México a nivel latinoamericano 19,8. Se trasciende. Y son los estados los que no han llegado, ¿ya? Los que no han llegado con los recursos.
a, esto los va a sorprender, el gigante asiático, 33,1. O sea, Chile no lo puede resolver, o sea, China no lo ha resuelto, Estados Unidos no lo ha resuelto, lo resolvemos nosotros, falta bastante por hacer, ¿ya? A nivel latinoamericano, 17 países encuestados en América Latina, 40,5 niños, niñas, adolescentes, es decir, 70,5 millones, se encuentran en situación de pobreza. Y un 16,3% a nivel latinoamericano, 28,3 niños en situación de pobreza extrema. Ya, uno de cada seis. Yo creo que somos bastante afortunados. Pobreza y pandemia. Vamos aquí, en cada capítulo vamos a tener una diapo dedicada al efecto de la pandemia. Si hay algo que no. Claro, Catherine, sí, tiene toda la razón y yo creo que algo ha pasado en eso, porque no podemos discutir que Chile se está volviendo un país viejo. Por lo tanto, parece que se está tomando conciencia y bastante a pecho ese tema, Catherine. ¿Ya? Y esa población está siendo reemplazada con migrantes, ¿ya? Que están desarrollando trabajos que los chilenos, algunos, en tiempo normal, no querían hacer. Claro, sí, Katy, sí le encuentro toda la razón. Mire qué interesante lo que dice Katy desde un punto de vista de ella como mujer. Le encuentro absolutamente toda la razón. Claro, toda la razón. Toda la razón. Incluso una vez alguien me dijo, súper duro lo que me dijo, incluso para tener una mascota, primero hay que revisarse el bolsillo. Yo creo que concuerdan conmigo en eso. ¿Ya? Hasta para tener una mascota hoy en día, primero hay que revisar la billetera. ¿Ya? Porque requiere una serie de cuidados que ya no es simplemente darle un hueso. Los gobiernos, si bien anunciaron una serie de medidas, y aquí tocamos, ¿cierto? La primera medida en Chile fue entregar 65.000 pesos, y con eso no le alcanza nada a nadie, y fue muy celebrado, no sé si ustedes recuerdan. Por supuesto, la persona quedaba bajo la línea de la pobreza. Miren aquí, ¿cierto? Aquí hay diferentes entregas, y esta diapositiva, esta va a ser recurrente y quizás va a volver a aparecer, ¿ya? Los estados entregaron anticipos de las entregas que estaban programadas, aumentaron la cobertura, aumentaron el monto de las transferencias, entregaron transferencias económicas. Chile, ¿cierto? Partió con 65.000 pesos. Entregas de alimentos, medicamentos, ¿cierto? Con las cajas que se entregaron, ustedes las recordarán. Y el aumento de los servicios básicos, ¿cierto? Ingreso familiar de emergencia en Chile. Mire el ingreso familiar de emergencia en Chile. Cuando teníamos 1.000 fallecidos, o sea, estos 2020, y así anuncia la prensa peruana, lo elegí a propósito, peruana, de que en Chile se van a entregar 65.000 pesos. 65.000 pesos. ¿Ya? El 12 de mayo del 2020, cuando en Chile, ¿ya? Los fallecidos recién iban en 1.000 fallecidos. Hoy día, ¿cuánto van? Díganmelo ustedes, ¿12.000? ¿Más por ahí? ¿Me equivoco por mucho? Ya. Y este ingreso familiar de emergencia, este IFE, ¿ya? De ese momento, iba a llegar a 4,9 millones de personas. ¿Qué pasó con el tiempo? Vamos al 2021, afortunadamente esto creció, y muchos de los que estamos aquí en esta clase hoy en día somos beneficiarios de este IFE universal y de la creación de un ingreso laboral de emergencia. Eso refleja una llegada del Estado. Tarde, como han anunciado todo el mundo político, ¿cierto? En su momento, pero llegó. ¿Ya? ¿Cuál es el futuro económico de Latinoamérica? ¿Ya? Y aquí hay mucha discusión, ojalá ustedes se acordaran de segundo medio. Difícil, han pasado 2 años, pero no imposible. Y mire la propuesta, esta es la propuesta de la CEPAL, ¿ya? De la Comisión Económica para Latinoamérica y Caribe, ¿cierto? Eso es CEPAL, algo que yo creo que todos ustedes conocen desde hace muchos años. Es muy citado por los profesores, siempre cuando uno trae un documento CEPAL, eso es muy valorado. Por eso yo cité ahora la CEPAL. Avanzar hacia un estado, voy a leer, mire la propuesta. Avanzar hacia un estado de bienestar con sistemas de protección social universal, integral y sostenible con base en un nuevo pacto social. ¿Ustedes recuerdan el estado de bienestar? Yo lo he nombrado. ¿Se acuerdan del estado de bienestar? Que surge después de la caída de Wall Street con el keynesianismo, donde el Estado, no el privado, siendo capitalista, seguimos siendo capitalistas, el Estado, no el privado, o en conjunto con el privado, se hace cargo de todas las áreas claves
¿ya? Y del cuidado de toda la población en vivienda, en salud, en educación, ¿cierto? En empleo. Es el Estado el que con un altísimo gasto fiscal financia todas las áreas claves. El Estado se hace cargo, ya no un privado o en conjunto con un privado, ¿ya? Eso es el estado de bienestar. En Chile ya tuvimos, ya tuvimos. Países de Latinoamérica ya tuvieron, ya tuvieron. Y en Chile lo tuvimos durante los gobiernos radicales. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla. ¿Ya? Ahí fue el auge del estado de bienestar. ¿Ya? Ahí se crea IANSA, ahí se crea ENAP, ahí se crea ENAPI y el país se industrializa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del modelo EASY? Bueno, eso es estado de bienestar. Y aquí dice avanzar. Ojo, ojo, no alcanzaba para todos. ¿Ya? No crean que es la panacea del estado de bienestar. Esta es la crítica que yo puedo hacer desde mi posición de profesor. Y por lo tanto la discusión se levanta. Seguimos con un estado subsidiario, que es en el cual usted debe pagar un monto por ir al colegio, pagar un monto del 7% por FONASA, no es gratis, pagar un monto por la vivienda mensualmente por 30 años, o un estado de bienestar con un altísimo gasto fiscal recaudado a través de impuestos, en el cual se haga cargo de todas las necesidades básicas de todas las personas sin excepción. ¿Ya? Esa es una discusión que está hoy en Latinoamérica, no solo en Chile. Mire eso, 22 de octubre de 2020, es hoy, es hoy, es hoy. ¿Ya? Y en la otra propuesta es mantener las transferencias monetarias, ¿ya? Mantener las transferencias monetarias, es decir, seguir con los IFE, ¿ya? Para cubrir las necesidades. Ojo con esto, pero qué maravilla, ¿cierto? Seguir recibiendo el IFE. Yo esto lo voy a borrar de la crítica y por favor pongan atención a esto. ¿Alguien se ha dado cuenta de lo que ha estado pasando en el área económica en Chile con los subsidios que se han entregado? Ha traído algunas cosas, algunos problemas, algunas complejizaciones. Lo hablamos en el capítulo de la inflación, ¿se acuerdan? ¿Se han dado cuenta del precio de algunas cosas? Sí, sí. ¿Se han dado cuenta cuando uno va a Sodimac a comprar materiales de construcción o algunas, los autos, las casas? Ya lo hablamos. La inflación sube, ¿cierto? Porque si el costo de la vida se disparó, claro. ¿Por qué? Porque ingresa más masa monetaria. Y si Matías hoy día vendía panqueques, ¿ya? Ya lo explicamos. ¿Y qué pasa si mañana con el IFE van y le compran todos los panqueques? Matías va a decir que pasado mañana Matías va a decir los panqueques a 1.000 pesos. Miren este autor, estos 22 de julio de 2021, destaqué cuántas veces dice bienestar. El bienestar, el bienestar, y el Estado es el que tiene que llegar en Latinoamérica, por supuesto, a cubrir la necesidad de las personas. La pregunta, ¿de todos? ¿O focalizado en quienes más lo necesitan? ¿Ya? Porque el hijo del dueño del gerente de la Coca-Cola no creo que necesite el IFE, por decir algo, ¿cierto? Por caricaturizarlo, podría ser, pero ojo con esto, que no es la panacea entregar eternamente una cantidad de dinero, ¿ya? O sea, les conté la historia de una persona cuya empresa iba a quebrar porque no encontraba mano de obra. Interesante, interesante. Porque por otro lado, si no encuentra mano de obra, ¿ya? Y esa mano de obra tiene un precio, ¿ya? ¿No será también el momento de subir el precio de la mano de obra y subir los sueldos para hacer los trabajos más atractivos? ¿Será el momento? Miren, no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a llegar a ese momento. Porque yo no trabajo por 500.000 pesos ya. Ahora me levanto por más cantidad de dinero. Por lo tanto, págueme más y yo trabajo. Quizás llegamos a ese momento. Interesante análisis que podríamos hacer. ¿Ya? Y ahí está el estado de bienestar. De esta manera se dibujó el estado de bienestar cuando llegó a su fin. Sus sospechas eran ciertas. Siempre muestro esto. No hay votos para todos. Porque el estado de bienestar, si bien intentaba llegar hasta la última persona de un país, con todos bienes y servicios garantizados y asegurados, lamentablemente, Chile 1952, esa foto, pleno estado de bienestar, no alcanzaba para todos. ¿Ya? Esa señora, siempre yo digo esto, esa señora que está sacando allá agua del Zanjón de la Guada con un jarro, ¿para qué creen que quería esa agua?
¿Para qué creen que estaba sacando agua del Sanjón de la Guada? ¿Ustedes creen que era para beber, Matías? Para beber, sí. La niña que está en primer plano está sin zapatos. La que está atrás está sin zapatos. Y miren la condición de vida. ¿Sí? Sí, Olga. Para cocinar, para lavar. Yo esa agua no la ocupo ni para bañarme. Yo esa agua, ya ahora en esta etapa de mi vida, ya estoy, me gustan mucho las comunidades que tengo. Yo no la ocupo ni para bañar. ¿Ya? Y ese era el estado de bienestar. Pero no alcanzaba. No alcanzaba para todos. Y ustedes, no es el momento de esta clase, pero recuerden ustedes qué pasó con el estado de bienestar y cómo se produjo la transición nuevamente al capitalismo. Yo creo que ustedes lo saben, lo tienen que haber visto en segundo medio. ¿Ya? Si no lo saben, la próxima clase me lo recuerdan y yo brevemente se los comento porque está vinculado con lo siguiente que voy a decir. El aleteo de una mariposa puede cambiar la vida al otro lado del mundo. Y eso fue lo que pasó. Y por eso hubo un retorno. ¿Ya? No tenemos tarea, eso significa que no hay tarea. No hay tarea, ¿cierto? Ya, no hay tarea porque la próxima clase voy a dejar una tarea articulada. ¿Ya? No se muevan de ahí, me quedan 6 minutos. Y miren, hoy encontré un papel acá, ¿ya? Encontré un papel. Permiso, voy a dejar de grabar, pero no he pasado lista. ¿Ya?